El día de hoy, el doctor Alejandro García, residente de último año de nuestro posgrado, quien está actualmente rotando en neuroanestesiología, nos presenta un tema de una importancia fundamental en el desarrollo de lo que constituye esta subespecialidad, que es la neuroanestesiología, la cirugía de epilepsia o la cirugía para manejo de la epilepsia refractaria, pues ha tenido un auge muy importante en los últimos 10 años y en nuestro medio particularmente en Colombia. Colombia se ha convertido en un pionero a nivel latinoamericano en este tipo de procedimientos que representan un reto muy importante para el anestesiólogo, como los vamos a ver. Gracias a todos por estar aquí. Les dejo entonces con el doctor Alejandro García. Bueno, muy buenas noches para todos. Mucho gusto. Mi nombre es José Alejandro García. Yo soy residente de tercer año del programa de anestesia de la Universidad Javeriana. Y el día de hoy venimos con la revisión del manejo anestésico del paciente epiléptico e intervenciones para la epilepsia refractaria, con un especial agradecimiento a la doctora Isabel Soto, quien ha sido nuestra titular de asignatura y fue mi tutora en esta revisión. Estos serán los tópicos que intentaremos definir. Haremos una introducción, hablaremos de las definiciones, cómo ha variado la definición de la epilepsia y hasta de la convulsión, hablaremos de la fisiopatología de la epilepsia, cómo interactúa la anestesia y la anestesia y los fármacos antiepilépticos o los famosos FAE que uno puede leer por allí, cómo es o cómo debería ser la anestesia en el paciente epiléptico no neuroquirúrgico y el manejo anestésico del paciente que va para una cirugía de epilepsia refractaria y finalizaremos con las conclusiones. Antes de comenzar, queremos exponer este caso clínico que tuvimos durante la rotación la semana pasada, pues extendiendo un especial agradecimiento a la doctora Jimena Paz, especialista en neuroanestesia, con quien tuvimos la oportunidad de montar este caso, y a todo el grupo, al doctor Diego Carrillo, que estuvo con nosotros también, colega y compañero nuestro, al doctor Alejandro Herrera, al doctor Gustavo Vázquez, neurocirujanos, y a todo el grupo quirúrgico de la sala ese día de la clínica en Banaco. Entonces tenemos una paciente femenina de 39 años que venía desde Pereira. Tiene un diagnóstico de una epilepsia de muy difícil manejo desde los 3 años, con unas crisis ictales que ella mencionaba que eran casi diarias. En el 2015 le hacen una resección parcial del opérculo frontal izquierdo secundaria a una displasia focal cortical que tiene una repercusión en su calidad de vida. Digamos que ya las convulsiones no eran diarias y no limitaban tanto la vida, sino que ya estas convulsiones se convirtieron pues en un problema o persistieron durante la noche. Había combinación de crisis tónico-clónicas y focales durante la noche, y una de las cosas curiosas es que pues ella lo relacionaba con los ciclos menstruales. Dice que cada vez que tenía pues su ciclo empeoraban estas manifestaciones. Como antecedentes, pues ya lo dijimos, una epilepsia muy difícil manejo. Ha tenido intervenciones quirúrgicas, ha sido sometida a una radiografía inguinal con una resección de quiste mamario, lobectomía parcial, como habíamos dicho, frontal izquierda, y ha sido sometida a una anestesia general y regional sin complicaciones y sin documentación de crisis ictales intra o posoperatoria. No es alérgica a nada, y el esquema farmacológico lo dejo acá en este cuadro para que veamos que realmente pues, son unas muy altas dosis de medicamentos. Ahí están alrededor de 4 medicamentos en los cuales ella había tenido que tomar desde las 6 de la mañana a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, entendiendo que como las crisis eran peores durante las noches, pues las dosis y los medicamentos eran mucho más durante el área nocturna. Ella ingresa programada a la clínica para una monitorización con electrodos de estereoencefalografía para registro de identificación del foco epileptogénico el 24 de noviembre del 2025. Si ya le habían hecho una resección frontal, la persistencia y la refractariedad del manejo obligó a que se ubicara muy bien el foco para poder sacarlo, resecarlo. En ese momento, ese procedimiento se realizó con una sedación con propofol, con remifentanilo y un bloqueo de escalpe con bupivacaína y lidocaína más analgesia. Fue trasladada a la unidad de epilepsia en la noche del 24 a amanecer 25 de noviembre. Presenta alrededor de 15 crisis
que son registradas en los monitores y que permiten identificar claramente un foco epileptogénico que se acerca al centro opercular central e insular izquierdo, unas crisis de difícil manejo que requieren varios bolos de midazolam de 5 miligramos y finalmente indican una infusión de ketamina. La última dosis de los medicamentos se había suspendido intencionalmente el 24 a las 6 de la mañana, pues para precisamente que presentara las crisis y que se pudiera identificar el foco. Y una vez identificado este foco, se programa, y la tenemos en cirugía el martes 2 de diciembre, para una resección del opérculo que incluye el área de la cara y que se limita dorsalmente al área de la mano con márgenes residuales periinsulares y operculectomía temporal izquierda en paciente despierta. Acá tenemos, este día ya estamos retirando pues los electrodos. Hay que mencionar acá que todas las imágenes fueron tomadas bajo el consentimiento de la paciente y de todo el grupo quirúrgico que nos autorizó presentar el caso. Montamos esta paciente, me pareció curioso porque no había tenido la oportunidad de ver una cánula nasal con capnógrafo. En este caso la pudimos conseguir y con eso fue que se le hizo el soporte de oxígeno a la paciente. El plan anestésico básicamente consistió en monitoría básica con electrocardiografía, pulsoximetría y una línea arterial radial derecha como manejo invasivo, 2 venas periféricas, oxígeno por cánula nasal con capnógrafo y montamos un esquema de sedación con remifentanilo por TCI que lo titulamos a una concentración efecto entre 1 y 2 y dexmedetomidina a 0.7 microgramos kilo-hora titulable. Adicionalmente el grupo de anestesia, pues el grupo de neurocirugía le hizo un bloqueo de escalpo con lidocaína al 1% y bupivacaína al 0.375 para un total del 20 ml. Acá podemos ver cómo ya la paciente le hemos retirado los electrodos de estereoelectroencefalografía y podemos ver cómo tenemos unos buenos signos vitales y una curva pues, de capnografía bastante interesante y bastante estable en la paciente. Acá podemos ver, está ya sedada, está el doctor insertando el cabezal para el posicionamiento de la cabeza. Si recuerdan, el posicionamiento era perinsular izquierdo, entonces pues está posicionada de esa forma y luego ya ponen los campos. Digamos que allí ya es una visión un poco más difícil para nosotros porque ya se pierde pues la vía aérea y todo, pero pues tenemos al margen todo lo que es la máquina de anestesia con los signos vitales. Este es el equipo de la cirugía en esa ocasión. Están los neurocirujanos a la cabeza. Al lado izquierdo no aparecen en la foto, pero está el puesto del fisiatra que evalúa mediante la realización de potenciales y electromiografía. Está el neuropsiquiatra que está justamente enfrente de la paciente, preguntándole, haciendo ejercicios de repetición, preguntándole cómo está, cómo se encuentra, precisamente porque van a abordar un área elocuente. Y estamos pues acá el grupo de anestesia. Esta es una cirugía muy interesante y que precisamente está diseñada de esta forma para precisamente tener en cuenta los sucesos que irían a ocurrir después. Y si quieren saber cómo continúa esto, pues quédense en la revisión. Anestesia y epilepsia. Sabemos que pues alrededor del 2023 la Organización Mundial de la Salud dijo que más de 50 millones de personas en el mundo tenían trastornos neurológicos o que obedecían a la epilepsia, que viene siendo un trastorno muy, muy frecuente y muy común. Y esto es principalmente importante porque muchas de las personas que sufren de esto, así como sufren de diabetes, de hipertensión, hay medicamentos que son los famosos FAE o los fármacos antiepilépticos que permiten modificar la farmacocinética y la farmacodinámica en nuestro campo, es decir, en los agentes anestésicos. En ese orden de ideas, el rol del anestesiólogo cuando va a abordar un paciente que tiene epilepsia, básicamente tendría que basarse o fundamentarse en la prevención de crisis perioperatorias, en la monitorización neurofisiológica, en el manejo de la recuperación posanestésica y siempre enfocándose en la seguridad neurológica del paciente. Esto se nos abre en 2 campos. El paciente epiléptico que es neuroquirúrgico y el paciente epiléptico con el que podríamos llegarnos a topar que es no neuroquirúrgico. Entonces, el abordaje de estos pacientes tiene algunos aspectos importantes que queremos el día de hoy compartirles y que son de suma importancia para la anestesiología. Comenzamos definiendo qué es una convulsión. Entonces, recordar que la convulsión
se ha definido clásicamente como una manifestación transitoria debido a una descarga normal excesiva o sincrónica de neuronas corticales que resulta un desequilibrio entre los mecanismos excitatorios e inhibitorios del cerebro, con una reducción en los mecanismos que la limitan o un aumento de los mecanismos que la perpetúan. Esto es principalmente importante porque si ustedes leen los dos últimos renglones de esta definición, pues básicamente allí nos está dando toda la fisiopatología de la epilepsia. La ILAE, o la Liga Internacional contra la Epilepsia, en el 2005, o sea, alrededor de hace 20 años, definió de forma práctica que se denominaba una crisis epiléptica a la aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro, que comprendía un trastorno cerebral que se caracterizaba por tener una predisposición a la aparición de crisis epilépticas y por las consecuencias cognitivas, psicológicas, sociales que tenía esta enfermedad. Ellos particularmente lo definieron hace 20 años como que la epilepsia requería al menos de una crisis epiléptica para poder tratarse como enfermedad o como patología. Sin embargo, la definición operativa fue cambiando y fue evolucionando y no fue hasta el 2014, hasta hace 11 años, que definieron, digamos, un poco más práctica y un poco más puntual, que la epilepsia es una enfermedad cerebral que se define por cualquiera de las siguientes circunstancias. Uno, que haya habido una existencia de dos crisis no provocadas o reflejas, o sea, no provocadas es que no obedezcan a ningún tipo de mecanismo traumático ni febril, con más de 24 horas de separación, o una crisis no provocada o refleja que tenga una probabilidad de presentar nuevas crisis durante 10 años siguientes, similar al riesgo general de recurrencia, que es alrededor del 60%, tras la aparición de dos crisis que cumplen el ítem número 1. O finalmente el diagnóstico de un síndrome o de una enfermedad, un síndrome epiléptico. Es muy importante tener en cuenta que ellos acá mencionan cómo se define un paciente que ha podido recuperarse o que ha superado esta condición, que es básicamente aquellos que se han mantenido sin crisis durante los 10 últimos años y que no han necesitado ningún tipo de medicación durante los últimos 5 años. Básicamente, lo que habíamos dicho, la definición nos da un brochazo de qué es la fisiopatología de la epilepsia. Entonces, ¿qué sucede en la epilepsia? Sabemos y lo definimos como un cambio de la despolarización paroxística y autónoma de un grupo de neuronas que se sincronizan entre ellas y van enviando impulsos de forma repetida. Y aquí forman dos partes, o hay dos caminos. Hay un exceso en los mecanismos excitatorios, que básicamente estamos hablando de la persistencia o de la salida excesiva de glutamato, que hace que haya cationes intracelulares en bastante cantidad y que va a conducir a una despolarización. Pero ¿qué pasa con esto? Sabemos que siempre que hay en el cerebro intenta regular o equilibrar, siempre que hay de estas condiciones se intenta regular secretando neurotransmisores inhibitorios, como el GABA, aniones intracelulares que hacen que la neurona intente estar nuevamente repolarizada. Sin embargo, como habíamos dicho en la definición operativa, hay un exceso de excitación y generalmente el otro mecanismo es un déficit en la inhibición. Es decir, hay déficit de la secreción de GABA, hay déficit en aniones intracelulares y esto hace que una despolarización neuronal vecina pueda afectar directamente a una red neuronal y que se convierta finalmente en una representación sistémica como clásicamente lo conocemos. Desgraciadamente o desafortunadamente los dos mecanismos pueden coexistir o generalmente los dos mecanismos coexisten en la fisiopatología de la epilepsia y básicamente tenemos un cerebro totalmente desorganizado, un cerebro altamente con componente excitatorio que entra en un cortocircuito neuronal. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, esto se parece mucho a un potencial de acción cardíaco, cómo tenemos un foco epileptogénico que es capaz de provocar sus mismos potenciales para poder hacer un umbral o llegar a un umbral que permite la descarga. Si ustedes ven acá, esto es tal cual un potencial de acción del miocito cardíaco que permite que haya una despolarización muy rápida hasta que vuelve a polarizarse. Sin embargo, este foco epileptogénico tiene dos cosas importantes.
dentro de sus periodos relativos absolutos y sus periodos relativos refractarios. Y es que estos periodos, digamos que tienen, lo sabemos desde la definición fisiológica y fisiopatológica, que tienen un mensaje de frenar las cosas, incluso evitando que un estímulo más grande vuelva a despolarizar la célula, aún así cuando ya tenía una despolarización. Sin embargo, estos dos mecanismos fallan en la fisiopatología de la epilepsia, porque tanto el mecanismo absoluto y relativo de los periodos refractarios impiden, si bien impiden la expansión más allá de las fronteras, también evita que estímulos externos vengan a invadir el territorio y se perpetúa la despolarización del potencial de este foco epileptogénico. Entonces, esto es muy importante y muy interesante saberlo, porque tras de que se impide, digamos, que se expanda, también se evita que se reduzca, es decir, estamos obedeciendo tal cual a la definición. Aumento en los mecanismos excitatorios con una reducción o una incapacitancia de los mecanismos inhibitorios. Entonces, cada vez que llevemos a un paciente a cirugía o dentro de nuestra valoración, deberíamos pensar que existen unos precipitantes de la epilepsia. Esta imagen es muy interesante y es muy bonita porque nos permite ver cómo en la matriz extracelular cerebral, digamos que obedece una organización neuronal que obedece a una buena capacitancia. La capacitancia nos va a hablar de que hay una buena capacidad inhibitoria, que se inhiban las células que no tienen que despolarizarse porque sí, que haya un control excitatorio y que GABA esté en unos buenos niveles. Sin embargo, cuando hay una alteración de la matriz extracelular, ¿y qué nos lleva a pensar que el paciente pueda tener alteraciones en matriz extracelular? El trauma craneoencefálico, los tumores, la isquemia o la inflamación, hablan realmente de que son precipitantes de la epilepsia o precipitantes de las convulsiones porque dañan toda ese control inhibitorio neuronal. Miren ustedes que aumentan todo lo que son los potenciales excitatorios y GABA definitivamente pues comienza a disfuncionar. Entonces, siempre que tengamos un paciente el cual pudiera tener una alteración en la matriz extracelular, pues pensar que se trata fielmente de un precipitante de la epilepsia. ¿Y cómo podría interpretarse una convulsión? Básicamente, este artículo del British Journal of Anesthesia en el año 2012 nos hizo una gráfica muy interesante y muy bonita de cómo sistémicamente se repercute, y esto es básicamente lo que es una convulsión. Motoramente podemos verla como unas convulsiones generalizadas y ya vamos a hablar de tiempos. Este es el tiempo 30 o el minuto 30 en donde se hace la transición ya al estado epiléptico establecido, y que las convulsiones siguen hasta que ya se vuelven un estado mioclónico. Sistémicamente, en la primera fase, digamos que en lo que obedecen los menos de 30 minutos, el lactato, la glucosa están aumentadas porque hay un hipermetabolismo. Sin embargo, en la fase 2 ya comienza, obviamente, a subir el lactato nuevamente, el pH comienza a bajar, el consumo de glucosa ya está muy deteriorado, si no hay glucosa ya para consumir, hasta que comienzan a repercutir en cuestiones sistémicas como el compromiso respiratorio o la hipotermia. El daño neuronal del cerebro básicamente es estable hasta el minuto 30, sin embargo, después del periodo de transición, que es de 30 minutos, las convulsiones o el estatus convulsivo comienza a producir un daño cerebral probablemente irreversible. Miren ustedes acá cómo la oxigenación del parénquima cerebral tiende a ser fluctuante durante esos primeros 30 minutos y ya cae de una forma muy abrupta, así como la utilización de la glucosa, que tiende a ser estable junto con el flujo sanguíneo cerebral hasta que caen evidentemente. El metabolismo cerebral, pues estamos hablando de que es un estado hipermetabólico, está consumiendo todos los sustratos que puede, y tanto en el estado convulsivo, antes de que sea un estado refractario, antes de que sea un estado persistente, pues el metabolismo está altamente consumido. Y de nuevo por acá, la glucosa también cómo se va deteriorando y cómo el lactato también va de una u otra forma reduciéndose, aún así el cerebro está en crisis. Entonces, esta imagen es muy bonita porque básicamente resume todo lo que es una convulsión, y así podríamos interpretar nosotros desde nuestro punto una convulsión. Miren ustedes que este artículo también describió cómo
había factores de riesgo que precipitaban a convulsiones intraoperatorias. Por ejemplo, el simple hecho de ser joven o tener una edad joven aumentaba la probabilidad. Como la cantidad y el tamaño de los tumores cerebrales que puedan llegar a tener pacientes, y sobre todo si se enfrentan a un paciente, nos enfrentamos a un paciente que tiene un tumor frontal o parietal, pues también aumenta las probabilidades. Como los protocolos de anestesia general aumentan las probabilidades de que el paciente sufra convulsiones, entre otras cosas, como la hipocapnia, como la histología claramente o la clasificación de los tumores, como la historia de que haya tenido convulsiones intraoperatorias o incluso de la técnica y el tiempo quirúrgico de los pacientes. Cuando abordamos un paciente que tiene epilepsia y va a ser sometido a un procedimiento anestésico, tenemos que sí o sí tener en cuenta lo que sucede con estos fármacos. Así como los pacientes se tratan la diabetes, la hipertensión, en los pacientes con epilepsia es muy importante tener en cuenta que estos pacientes presentan bastantes interacciones entre los fármacos antiepilépticos y la anestesia. Esto se traduce pues que básicamente se afecta tanto la eficacia del fármaco como el riesgo de convulsiones intraoperatorias, y también lo hemos podido vivir. Digamos que dentro de la rotación hemos podido tener la oportunidad de ver cómo pacientes que están polimedicados realmente metabolizan muy rápido los medicamentos que pasan por inducción enzimática. Sabemos que los fármacos antiepilépticos, digamos que acá no voy a entrar a hablar de cada uno en particular, sino que básicamente y en resumidas cuentas promueven reducir las corrientes positivas que entran dependiente del voltaje, aumentan la actividad de GABA y disminuyen la actividad del glutamato y del aspartato. Esto básicamente nos está hablando de una repolarización celular para que no haya despolarización ni haya un circuito desorganizado. Los fármacos anestésicos se relacionan íntimamente con los fármacos antiepilépticos porque la gran mayoría de fármacos anestésicos pasan por las isoenzimas de las familias de la serie P450, de las cuales compiten y al competir, pues básicamente van a afectar de un lado y del otro. Acá tenemos muchos de los mecanismos de los fármacos antiepilépticos. Sabemos que trabajan en canales de sodio, en canales de calcio, o inhiben directamente, potencian la entrada de aniones como tipo cloro para la repolarización celular, y tenemos la gran cantidad de medicamentos que digamos que comúnmente conocemos. Entonces es importante tener en cuenta cómo esta interacción puede llegar a afectar de un lado y del otro al paciente. Miren ustedes que si nosotros reducimos ¿cómo es la interacción? Básicamente hablamos de que son potentes inductores enzimáticos. Miren ustedes cómo, por ejemplo, un paciente que tome fenitoína puede llegar a tener una menor o un acortamiento de la duración de los bloqueantes neuromusculares. Puede llegar a generar bradicardia, hipotensión durante la inducción con propofol e interacciones con los opioides y las benzodiazepinas por inducción enzimática, gastando y reduciendo pues la duración del efecto de cada uno. El fenobarbital aumenta el metabolismo de los opioides y las benzodiazepinas, y además se suma a la depresión respiratoria que tienen per se los otros dos. La carbamazepina disminuye los efectos de las tipo CYP, los opioides, el midazolam, el propofol, con una duración de los bloqueantes neuromusculares. El ácido valproico proporciona un mayor riesgo de sangrado y alteraciones en la coagulación porque está relacionado a trombocitopenia. Entonces es importante tener en cuenta esto en el ácido valproico. El levetiracetam tiene afortunadamente mínimas interacciones farmacológicas. Digamos que no se ha descrito que altere mucho el metabolismo ni de inductores, ni opioides, ni de relajantes neuromusculares, lo que lo hace un medicamento pues bastante seguro. O la lamotrigina, que también tiene interacciones farmacológicas mínimas en este ámbito. Cuando ya nos sometemos a un campo en el que manejamos todo lo que tenemos acá, digamos que pues podríamos decir que es nuestro día a día: ketamina, propofol, benzodiazepinas y anestésicos inhalados, tenemos que tener en cuenta que a diferentes dosis la mayoría de los anestésicos tienen efectos proconvulsivos y anticonvulsivos. Esto es porque si bien el foco epileptogénico puede estar controlado por una neurona o una interneurona inhibitoria, al promover una sedación o un agente anestésico puede llegar principalmente a esa interneurona inhibitoria y soltar el foco. Es decir, que aquí estamos hablando de un medicamento que puede ser altamente proconvulsivo. Sin embargo,
a mayor profundidad, y esto lo vemos pues en el espectrograma y en el electroencefalograma, cuando se van reemplazando las ondas de vigilia o las ondas que nos muestran alta actividad eléctrica del cerebro y que comienzan a reemplazarse por ondas de otro tipo de frecuencia. Ya sabemos que van teniendo el espectro anticonvulsivo porque se van inhibiendo tanto las interneuronas que me soltaron el foco como el foco per se. Entonces, si digamos pudiéramos revivir a Paracelso, él nos diría que todo es proconvulsivo y nada es proconvulsivo, porque todo va a depender de la dosis. Y es efectivamente esto lo que pasa con los fármacos anestésicos. Entonces, digamos que afortunadamente nosotros manejamos dosis, de las cuales manejamos dosis de inducción, manejamos dosis de mantenimiento, y son dosis que son altamente relacionados al espectro anticonvulsivo. Y digamos que en ese punto, pues bien por esas dosis. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a pacientes que requieren sedación o que requieren procedimientos que no requieren dosis inductoras o no requieren dosis de mantenimiento, pues allí puede estar el problema, y es un aspecto muy bien a tener en cuenta. Entonces, necesitamos inducir a un paciente con epilepsia a dosis anestésicas, estamos hablando de dosis anestésicas, nos preguntamos qué es seguro y qué no. Entonces, hagamos un barrido por lo que nosotros más utilizamos. De inductores anestésicos, lo que ustedes ven a su pantalla derecha es lo que no es seguro, y lo que ven a su pantalla izquierda es lo que es seguro. ¿Qué nos ha dicho la literatura? Que el propofol, el tiopentan, los barbitúricos, la ketamina, las benzodiazepinas en sí son muy seguras en el paciente. Muy seguras significa que la probabilidad de que el paciente haga una convulsión al utilizar dosis anestésicas pues es bastante poca. ¿Qué se ha relacionado con mayor incidencia de convulsiones intraoperatorias? El etomidato. Pero pues estamos hasta allí. Digamos que estamos hablando de una literatura que tampoco es muy clara y no es muy robusta en este sentido, pero pues es lo que tenemos hasta el día de hoy. En cuanto a los opioides, se recomienda el fentanilo y el remifentanilo, pues por fortuna son de los opioides que más utilizamos en la práctica anestésica, y definitivamente no se recomienda el fentanilo, la meperina y el tramadol precisamente por lo mismo. En cuanto a los relajantes neuromusculares, digamos que va a estar dentro del campo de los seguros los no despolarizantes, que también pues utilizamos en nuestra práctica, y no se recomienda el uso de los despolarizantes. Pero ojo, no es que no se recomiende por el hecho de que me vaya a producir una convulsión, sino que todo esto pues ha sido la repercusión de casos clínicos y la recopilación de casos que pues definitivamente dicen algo ha sucedido con los despolarizantes o el despolarizante el cual todos conocemos. Anestésicos inhalados, básicamente la mayoría de los agentes inhalados se muestran siendo muy seguros, en este caso pues el sevoflurano, el desflurano, digamos que los más utilizados son bastante seguros, y el enflurano pues ha sido como el que se ha reconocido como que no es tan seguro, que se ha relacionado con convulsiones intraoperatorias. Los anestésicos locales, bueno, acá sabemos dentro de la fisiología de los anestésicos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y pueden producir las convulsiones en niveles plasmáticos, y digamos que la parte de donde se saca esto, pues no recomiendan los anestésicos locales. Sin embargo, pues en la práctica a muchos pacientes se les ponen bloqueos regionales o incluso anestésicos locales de forma sistémica, y pues vemos que realmente tienen un perfil muy seguro. Y en los antieméticos, pues básicamente la dexametasona y el ondansetron, que es lo que nosotros estamos más acostumbrados a utilizar, son seguros. Y las benzaminas o las butirofenonas, como el doperidol, el aloperidol, todos estos medicamentos familia, o la metoclopramida, pues no están bastante recomendados. Continuando pues nuestro caso clínico, a la paciente se le retiran los electrodos por craniotomía, se retira pues lo que es la tabla ósea, y se comienza a ubicar grids por zonas, o lo que llamamos grids por ubicación, en donde se inicia la electroestimulación. El neurocirujano comienza a soltar estimulación eléctrica a razón de 4 miliamperios, con incrementos progresivos de 2, de 4, hasta de 8 miliamperios, para ver en qué parte, porque ya tenemos la neuromonitoría, a ver en qué parte está el foco epileptogénico. Entonces esto lo hacemos con un registro electrocorticográfico que ya nos permite
ver en esta parte esencialmente en dónde está el foco, que habíamos dicho que estaba muy abajo por allá en la ínsula, y este es un video de cómo el doctor comienza a estimular y comienza a preguntar si hay algún tipo de cambio en la forma clínica, tanto en el registro electrocorticográfico como en el registro de potenciales y de electromiografía de la paciente, que por un lado está neurología clínica viendo este registro y por el otro lado está fisiatría. Aquí, 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 clínicamente no la Carlos. Él le pregunta que si clínicamente no hay alguna repercusión al neuropsiquiatra que está con ella y pues él le dice que no. Sin embargo, después de esto, la paciente comienza a presentar hipotonía generalizada y dificultad para el habla. Creímos que de pronto podía ser efecto de la sedación, que como vamos a ver ahora dentro del protocolo de la cirugía de epilepsia tiene que suspenderse unos 10 a 15 minutos antes. Sin embargo, la suspendimos totalmente, la paciente quedó sin ningún tipo de infusión sedante. Esperamos el tiempo oportuno para esto y sin embargo no hay una mejoría clínica. Adicionalmente, pues la paciente comienza a presentar, no presenta convulsiones, pero presenta hemiplegia en el miembro superior derecho y se decide no continuar más con la resección parcial. Se cierran los planos y nos vamos con la paciente y la trasladamos a la unidad de resonancia como urgencia vital. Esta historia pues va a continuar. Entonces, si pudiéramos resumir el manejo perioperatorio que tenemos al paciente epiléptico no neuroquirúrgico, básicamente nos mostramos o nos hacemos una imagen, un mapa en nuestros 3 momentos, en el manejo pre, intra y posoperatorio. En el manejo preoperatorio, que podemos considerar básicamente cómo convulsiona el paciente, la frecuencia, el patrón, qué terapia anticonvulsiva tiene, cuáles son las complicaciones que ha tenido de la terapia y si no, se puede, digamos que es una práctica recomendada que está escrita, la premedicación con benzodiazepinas para convulsiones intraoperatorias. Continuar, no se recomienda suspender, se recomienda continuar toda la terapia anticonvulsivante, incluyendo el día de la cirugía. Ya dentro de nuestro manejo intraoperatorio, pues casi claramente lo que podemos hacer es evitar esos factores que precipitan todo lo que podría facilitar una convulsión, como las dosis subterapéuticas de los fármacos antiepilépticos, como los estados de hipoxia, como los estados de hipercapnia, como los estados de hiponatremia, hipoglicemia, uremia y de los agentes proconvulsivos que habíamos visto que según los agentes anestésicos se comportan de forma proconvulsiva o anticonvulsiva. Recordar que así un paciente esté sometido a anestesia general, pueden existir las convulsiones, incluso si el paciente está con relajación neuromuscular. Y esto es particularmente importante porque digamos que lo podemos tener monitorizado con BIS, con, digamos, toda esta monitorización cerebral. Sin embargo, las convulsiones pueden ser muy sutiles y el trazado del espectrograma del BIS nos da unos periodos muy cortos de los cuales nos podemos quedar precisamente también cortos en la identificación de esto. Sin embargo, hay que estar muy pendiente a los signos de alarma, como que el paciente tenga una taquicardia inexplicable, como que tenga un pico de hipertensión, un incremento súbito del CO2 y del consumo de oxígeno y con un incremento del tono muscular. En ese orden de ideas, en ese momento, pues debemos conservar la calma y manejar como si fuera una convulsión intraoperatoria. ¿Cómo? Aumentando la concentración de la fracción de oxígeno, profundizando anestesia, corrigiendo todos los factores que probablemente hayan podido llevar a una convulsión si estamos hablando de un paciente no neuroquirúrgico y controlar las convulsiones con medicamentos. Y finalmente, en nuestro posoperatorio, evitar medicamentos proconvulsivos, como ya los vimos que no se encuentran recomendados, reiniciar sin contratiempo la terapia anticonvulsiva y medir, si es necesario, los niveles plasmáticos de los fármacos antiepilépticos y manejar las convulsiones posoperatorias, como de esta misma forma también. Entonces, advertencia de los que escribimos el guión de esta revisión. La siguiente información que vamos a ver corresponde a una recolección de algoritmos cuyos créditos se los vamos a dar todos a los internistas, pediatras, neurólogos, intensivistas, urgenciólogos, que realmente se los hemos robado y los hemos adaptado al contexto perioperatorio. No son una camisa de fuerza, como ningún algoritmo, como ningún protocolo. Sin embargo, nos dan como uno mismo objetivo: detenga la convulsión. ¿Cómo?
Ya vamos a ver cómo, pero vamos a ver también que tenemos muchas herramientas para que podamos manejar una convulsión intraoperatoria. Digamos que cualquier parecido que ustedes puedan ver en un libro de pediatría de urgencias en el manejo de la convulsión en UCI, en hospitalización, pues realmente es pura coincidencia. Entonces, si mi paciente está convulsionando, digamos, ya pudimos detectar en un paciente que tiene una alteración de la matriz extracelular, un antecedente de epilepsia o que está francamente ya diagnosticado con epilepsia, ¿qué hacer si el paciente está convulsionando? Primero, hay que preocuparse, sí, eso es claro, pero con un alto índice de sospecha y como siempre mantener la calma. Si estamos en un periodo temprano de 5 a 10 minutos, se recomienda de primera línea las benzodiazepinas, el diazepam de elección, como a muchos nos los enseñaron en el manejo de una crisis convulsiva. Cuando ya tenemos un estado epiléptico establecido, que es aquel que nos menciona de 5 a 30 minutos, pues nos dice considere 4 agentes antiepilépticos como la fenitoína, el fenobarbital, el valproato o el levetiracetam. Y si no se da uno, agregue el siguiente agente para que juntos pues intenten reducir toda la descarga, toda la descarga del foco. Ya en un estado epiléptico refractario establecido por más de 30 minutos, que ya vemos o se define también clásicamente como a partir de este momento comienza a haber ya un daño neuronal, hay que ver qué sucede con la persistencia a pesar del uso de 2 fármacos antiepilépticos. Y aquí ya podemos considerar el uso de tiopental, propofol y ketamina, que curiosamente en los algoritmos aparecen de último, pero que en nuestro caso, por ser pues el desarrollo quirúrgico que tenemos, son quizá los medicamentos que tenemos a la mano. Entonces, considerar estos, o si no, considerar anestesia general. Como habíamos dicho, esto no es una camisa de fuerza. Aquí el algoritmo no le dice que hay que esperar para ponerle propofol a un paciente, que esperar más de 30 minutos para podérselo poner. Como digo, y como dijimos en la anterior diapositiva, pues nosotros tenemos una gran cantidad de medicamentos que por fortuna tienen la capacidad de reducir o de tener una convulsión. Esto es básicamente lo que nos habla con las dosis y con los medicamentos recomendados de la etapa temprana. Si no, procedemos a un estado epiléptico establecido en una etapa de 5 a 30 minutos y luego un estado epiléptico refractario en donde ya vemos cómo las dosis cambian y los medicamentos también. Digamos que aquí son enteramente los antiepilépticos y aquí ya van rozando la línea de lo que nosotros utilizamos como anestesia general. Entonces, ¿qué sucede cuando el paciente tiene convulsiones de muy difícil manejo o pacientes que han sido diagnosticados con estas condiciones, como nuestra paciente del caso, y ya van a ser intervenidos para una cirugía de epilepsia que ha sido refractaria? Entonces, la cirugía de epilepsia, curiosamente, es una de las neurocirugías más antiguas que se han hecho en el mundo. Básicamente se limitan a que el paciente que tiene convulsiones intratables y que tiene un foco anatómicamente definido que puede beneficiarse de una resección quirúrgica del mismo para que no haya más descargas anormales. Y básicamente se describen 2 técnicas anestésicas aquí. El paciente, en la craniotomía en paciente consciente o la craniotomía en paciente despierto o la craniotomía en abordaje sleep, awake sleep o dormido, despierto, dormido, como se puede leer en muchas partes. O también la craniotomía del paciente bajo anestesia general. Sin embargo, le vamos a dar un poco más de importancia a la más interesante, digamos, la más recomendada para los pacientes, que es la craniotomía en el paciente consciente. Esta imagen es bastante interesante para que nos vayamos dando cuenta de la dimensión de lo que es una cirugía para una epilepsia refractaria, que va desde termolesiones estereotácticas, cuando son lesiones modulares, pequeñas, son bastante definidas, cuando no vamos pasando a este círculo donde básicamente hablamos de otros tipos de intervenciones como la radiocirugía o la resección sublobar. Vamos agrandando la condición cuando ya el foco epileptogénico aborda mucha más región anatómica y también obedece a algunas otras condiciones, no necesariamente condiciones tumorales, sino condiciones de cualquier otra como displasias multifocales corticales, esclerosis tuberosas, que pueden llevarse a una resección multilugar o que pueden incluso, como el síndrome de Rasmussen, terminar en una hemisferectomía funcional, en la que básicamente intentan desconectar todo lo que es el hemisferio cerebral, conservando las partes funcionales para que
el paciente pueda tener un potencial de rehabilitación. Sin embargo, pues el paciente queda con secuelas bastante marcadas. Entonces, la cirugía de epilepsia es para todos. Vamos a definir cómo lo podemos hacer y cómo se llega y se diagnostica. Digamos que la cirugía de epilepsia tiene varias partes. No es tan fácil llegar a este punto de la cirugía de epilepsia, como habíamos visto a nuestra paciente, y por eso quisimos exponer este caso, porque era una paciente que tenía mucha medicación y una epilepsia de muy difícil manejo desde los 3 años de edad, y básicamente comprende, o la esencia de la cirugía de la epilepsia comprende la fase diagnóstica o de localización. Acá tenemos dos partes. La primera, los métodos no invasivos y los métodos invasivos. Cuando tenemos un paciente que vamos a someterlo a un procedimiento no invasivo, estamos hablando de básicamente los pacientes que están con estudios de fase 1, que son estudios no invasivos de electroencefalografía, de videoencefalografía, de estudios por resonancia magnética, por posición de positrones o de fotón único, que permiten ver exactamente dónde está el foco y que permiten identificarlo muy localizadamente. Cuando se logra identificar de esta forma, podemos saltarnos a algo que es la fase 3, que es la resección quirúrgica del foco epileptogénico. Sin embargo, en los pacientes que no son muy claros, que están en la vecindad de áreas elocuentes, de lo motor, de lo sensitivo y del habla, o que la ubicación no es nada precisa, pues requieren estudios mucho más especializados, que son estudios que los hablamos de una fase 2, que son estudios que se hacen bajo una craniotomía o una trepanación para la colocación de electrodos. Se manda al paciente a la unidad de epilepsia y básicamente se identifican los focos y el paciente puede pasar a fase 3. Es decir, estamos hablando de localizar y confirmar el foco, porque pues precisamente está en un área difícil y que finalmente pueden pasar de fase 3. Los pacientes pueden pasar de fase 1 a fase 3 o de fase 2 a fase 3, dependiendo pues de la condición, y claramente pues nuestra paciente había tenido una condición de fase 2, que fue la primera cirugía que se le hizo hasta finalmente terminar el día 2 de diciembre en la fase 3. Aquí podemos ver cómo las imágenes diagnósticas nos ayudan para ver y cómo desde el punto de vista de radiología se pueden llegar a identificar las lesiones también con el estereoencefalograma, que básicamente nos permite encontrar una zona de mayor amplitud, a diferencia del electroencefalograma que tenemos convencional, que es no invasivo y que nos permite ver una zona de mucho más amplitud, que abarca mucho más allá de la corteza, para precisamente en la profundidad ver de dónde está saliendo el foco epiléptico. Un poco de lo mismo, la fase 1, las investigaciones pues siguen siendo bastante importantes, y cómo se estudia al paciente. Si el paciente cumple los criterios de fase 1, en donde se identifica el foco, pues puede proceder a la cirugía de epilepsia, y si no es concluso, si la localización es extensa o está en un área elocuente, pues se hacen las pruebas de fase 2 para finalmente terminar en la fase 3, que es la cirugía de epilepsia. La fase 2 o el manejo invasivo se hace por craniotomía o trepanación para colocar electrodos intracraneales. Se manda al paciente unos 5 a 10 días para hacer el registro prolongado en las crisis, o se manda al paciente a lo que conocemos como la unidad de epilepsia, para que el paciente pues precisamente haga crisis y se puedan registrar. Digamos que estos manejos se pueden hacer con rejillas subdurales o los grids, con tiras subdurales o strips, o con electrodos mucho más profundos. Básicamente, ¿de qué depende? De la sospecha del tipo de extensión anatómica que se tenga con el paciente. Mientras tanto, ¿qué sucede en la unidad de epilepsia? Mandamos al paciente para allá. Como recordamos, nuestra paciente primero se le puso la monitoría SEEG y se mandó a la unidad de epilepsia. Entonces, durante el inicio de la crisis no hace ninguna intervención, a excepción de que haya un riesgo físico, una caída, un golpe, una apnea en el paciente, porque estas crisis son totalmente controladas, es decir, son totalmente supervisadas, y finalmente eso es lo que queremos, que se trace un registro para identificar el foco. Durante la crisis lo que sí se promueve es la protección de la vía aérea, de que haya una posición segura, y cuando manejamos o cuando entendemos que se tiene que abortar una crisis o tenemos que indicar una medicación abortiva, generalmente benzodiazepinas o los medicamentos que vimos, es cuando ya la crisis dura más de 5 minutos, porque esto ya comienza a tener repercusiones para el paciente, se verifica la recuperación de la conciencia del paciente y pues se maneja. Como traigo a colación la paciente, pues recordemos que
se le administraron muchos bolos de midazolam y también requirió una infusión de ketamina. Cuando nos metemos con un paciente o cuando vamos a abordar a un paciente que va a una cirugía de epilepsia, tenemos que trazarnos unos objetivos. Y es básicamente los objetivos de la técnica anestésica. Uno es minimizar la incomodidad del paciente asociada a las partes potencialmente dolorosas como los vemos y como los vemos en muchas cirugías de neurocirugías, que es la restricción prolongada de los movimientos, asegurar la sensibilidad y el cumplimiento del paciente en las fases del procedimiento que requieran una buena evaluación del habla, de la memoria, de las respuestas motoras sensitivas ante la estimulación cortical, como lo estamos haciendo con nuestra paciente, y elegir técnicas que produzcan una mínima inhibición de la actividad comicial espontánea. La craniotomía del paciente despierto pues sigue siendo una de nuestras estrellas en el manejo anestésico. Digamos que es una técnica que minimiza lesiones neurológicas permanentes o de forma temporal, permite a los cirujanos encontrar y sacar y resecar las lesiones en áreas elocuentes que antes se consideraban pues que no se podían operar. Sin embargo, pues sigue siendo una de las convulsiones siguen siendo una de las fallas más comunes de la craniotomía, las convulsiones de difícil manejo hasta en un 10% de los pacientes. Hay tres aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Las fases más incómodas para el paciente neuro o el paciente neuroquirúrgico que va a esta cirugía o cualquier otro es una de las colocaciones del cabezal con las puntas metálicas y la craniotomía con la manipulación de la dura madre. Entonces, para la colocación del cabezal, pues tenemos afortunadamente la inserción local de anestésico local o el bloqueo de escalpe que ya vamos a ver. Sin embargo, la manipulación de la dura madre a veces tiende a ser bastante dolorosa y bastante difícil porque la manipulación o la inervación de la dura madre comprende una inervación pues bastante compleja que comprende ramos del nervio trigémino, ramos de los nervios cervicales y hasta ramos del nervio vago. Entender cómo hay maniobras de provocación, que básicamente el objetivo es desatar la actividad comicial con electroestimulación para que haya precisamente una crisis y que se pueda ver en qué área se está afectando. ¿Y con qué se hace? Con los medicamentos como el metotrexatal, como el etomidato, que habíamos dicho que desencadenaba crisis intraoperatorias, por eso no era uno de los recomendados, o con remifentanilo a dosis más elevadas o maniobras de hiperventilación. Y también estar muy pendiente en el punto del cese de la convulsión, porque ya tenemos que básicamente redondear o básicamente restringir la conducción aberrante y la conducción anómala de las crisis, irrigando o con solución salina fría, que básicamente comprende una de las grandes posibilidades o el gran porcentaje de los pacientes mejoran con esto, o ya considerar pues, terapia farmacológica con propofol, como por ejemplo bolos de 0,5 a 1 miligramo por kilo. El bloqueo de escalpo, importante en muchas de las técnicas anestésicas para neurocirugía, comprende básicamente de una forma caudocefálica la inhibición con anestésico local de los nervios supraorbitario, supratroqueal, cigomático temporal, auriculotemporal, el occipital menor y el occipital mayor. Básicamente esto le comprende en gran mayoría y en gran parte el bloqueo de la gran parte del escalpo al paciente y se le puede hacer tranquilamente una craniotomía porque pues una de las partes que más duele, como hemos dicho, es la piel y el tejido celular subcutáneo, que es bastante delgado, pero pues es bastante inervado en el ámbito neuroanestésico y en el ámbito anatómico. La técnica anestésica por excelencia, digamos que en estos pacientes, es el bloqueo con la sedación. ¿Qué medicamentos se utilizan para esto? Infusiones de propofol, remifentanilo, dexmedetomidina, ya sea por TCI o por infusiones directas. Es importante tener en cuenta que estos medicamentos, debido a su comportamiento, facilitan los procedimientos del sueño, vigilia o de los procedimientos vigilia, sueño-vigilia o vigilia-vigilia que necesitemos en el paciente, y sabemos que a excepción del propofol y el remifentanilo, que digamos no necesita mucho más de 10 minutos para su metabolismo, digamos que la dexmedeto sí un poquito más. La recomendación es que se deben suspender todos 15 minutos antes de la prueba electrocorticográfica o electroencefalograma que podamos ver, por ejemplo, en las imágenes que mostré previamente, para definitivamente desatar la actividad comicial. Y los agentes inhalados, pues básicamente, o digamos que dentro de lo que se describe
cuando uno busca este tema, es que no son adecuados para la localización de los focos convulsivos porque no dan una exactitud muy buena y pueden deteriorar los potenciales. Entonces, el problema tanto de la anestesia en el paciente despierto como en la anestesia general, siempre va a ser la persistencia o la presentación de convulsiones intraoperatorias. Sin embargo, para la anestesia general, pues tenemos un déficit como evidencia. Los artículos nos dicen que la TIVA, anestesia total intravenosa, realmente tiene una persistencia de las convulsiones intraoperatorias hasta un 2, hasta un 10%. Sin embargo, cuando uno ve algunos reportes de caso o algunas revisiones que hacen unos autores, se da cuenta uno que el Seborane, por ejemplo, pueden llegar a incrementar lo que es la intensidad de la electroestimulación y por ende mayor probabilidad de que los pacientes presenten convulsiones intraoperatorias. Incluso también se describió en un estudio de Cordella en el 2010, donde el 36% de los pacientes que fueron inducidos con anestesia general presentaron convulsiones que no respondieron al lactato helado y tocó administrar un fármaco anestésico. Miren ustedes cómo desde el 2006 se vienen dando un buen aval para este tipo de intervenciones. Miren ustedes, en este artículo básicamente se hizo con Propofol, la razón de 75 a 250, en un método Sleep Awake Sleep de los pacientes, o dormido, despierto, dormido, que solamente tuvo el 1.8% de las complicaciones respiratorias, pero básicamente son complicaciones que obedecen a cualquier paciente SEA, un paciente que se obstruyó, que se desaturó, un paciente que se hipotensó, un paciente que hizo retención de CO2, porque precisamente comprenden la fisiología de la sedación del paciente, a diferencia de la anestesia general, cuyos desenlaces pues, no fueron tan esperados para una vía que ya está, una vía aérea que está asegurada. Y miren ustedes cómo la incidencia si bien habíamos dicho que la anestesia general tenía problemas en esto, pues este artículo describió que había mucha más incidencia de convulsiones en el método despierto, dormido, despierto, que en la anestesia general. Y básicamente concluyen diciendo que es una técnica segura, eficaz, que presenta una administración titular con una recuperación rápida y con menor interferencia en la electroencefalografía que se necesita hacer en el paciente. Este estudio del 2018 pues sí fue más allá, digamos que estas solamente le hicieron con anestesia local en el cuero cabelludo y la analgesia, digamos que describieron pacientes entre 19 y 74 años, tenían lesiones en las áreas elocuentes, lesiones tumorales, lesiones escleróticas y lesiones que finalmente daban lugar a un síndrome epileptogénico. Y básicamente ellos describen y dicen que la craneotomía del paciente despierto sin sedación ha mejorado, en este caso, el mapeo funcional, reduce los riesgos respiratorios anestésicos que se habían ganado con las otras complicaciones que habíamos dicho de la desaturación, de la persistencia de la hipercapnia, y que permite resecciones más efectivas y logra un excelente control de la epilepsia con baja morbilidad neurológica. Esto es principalmente importante porque si bien estamos en un ámbito que tiene potencial futuro para estudiar, pues hacia eso vamos. Digamos que podemos ir pensando pues en algún momento cómo se van describiendo las craneotomías en el paciente totalmente despierto para este tipo de intervención. Continuando y finalizando ya con nuestro caso, mientras tanto en la unidad de resonancia magnética, pues vimos que la paciente tenía cambios postquirúrgicos por la resección parcial del giro frontal inferior izquierdo con restos de hemosiderina y neumoencéfalo frontal temporal izquierdo asociado, eso de la resección anterior que se le había hecho, y había aparecido una lesión isquémica con un tiempo de evolución mayor a 6 horas que comprometía la corona radial izquierda, la insular y la región lateral del lóbulo temporal izquierdo en el territorio de la arteria cerebral media, que no había tenido signo de transformación hemorrágica, y un hematoma subdural laminal temporopareto-occipital izquierdo que no tenía efecto de masa. Por acá estamos con la paciente, una vez logramos la neuroimagen, la retomamos al servicio de cirugía y el doctor Diego Carrillo, mediante una excelente técnica, le colocó un catéter venoso central yugular derecho ecoguiado, con el cual completamos ya totalmente la invasión a la paciente y finalmente la trasladamos a la unidad de cuidados intensivos, en donde permaneció con una estricta vigilancia neurológica. Digamos que ha tenido una buena estabilidad hemodinámica
y definitivamente ha tenido todo el abordaje multidisciplinario por el grupo de ataque cerebrovascular de la clínica, con psicología, fisioterapia, rehabilitación, trabajo social. Sin embargo, pues al son de hoy, digamos, vemos una paciente que ha podido tener una recuperación un poco progresiva, pero pues todavía falta rehabilitación en la paciente. Y digamos que lo bonito del caso académicamente hablando es que precisamente el tipo de cirugía y el tipo de técnica anestésica fue bastante adecuada para la paciente, porque de lo contrario no nos hubiéramos podido dar cuenta de cómo era el abordaje transoperatorio, y quizás si hubiéramos dado un abordaje con anestesia general, pues probablemente las consecuencias hubieran sido mucho más graves. Entonces eso es lo bonito, y el aprendizaje del caso es lo bonito de pues, la craniotomía en el paciente despierto para este tipo de cirugía. Para finalizar, en conclusiones, la epilepsia pues, es una condición relativamente frecuente que obedece una fisiopatogenia puntual que puede tener repercusión en el órgano diana, que es el cerebro, y a nivel sistémico. El abordaje del paciente epiléptico tiene que ser individualizado, pues teniendo en cuenta la farmacología, toda la farmacocinética que hablamos, y cómo hay interacciones entre los medicamentos y el manejo anestésico. Y bien sea para un abordaje de un paciente neuroquirúrgico o no neuroquirúrgico, pues como anestesiólogos debemos enfocar siempre su manejo en la prevención de crisis perioperatorias, monitorización neurofisiológica, manejo de la recuperación anestésica y seguridad neurológica, que básicamente hablamos que eran los 4 pilares fundamentales para darle anestesia a un paciente epiléptico. Y la cirugía de epilepsia sigue siendo un procedimiento complejo que requiere un adecuado manejo anestésico con la técnica más apropiada del paciente, teniendo en cuenta los pros, los contras, los aspectos clave y todas las ventajas de monitorización de estas áreas elocuentes que nos permiten tener desenlaces en los pacientes para evitar o no llegar a las complicaciones intra o posoperatorias de los pacientes. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la revisión. Muchas gracias a todos, y pues por la época les deseo a todos unas felices fiestas, y también a la doctora Laura Sierra un feliz cumpleaños el día de hoy. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Luego felicitamos a la doctora, no sabíamos que estaba de cumpleaños. Una revisión muy interesante, muy completa. El tema puede resultarnos un poco denso a veces, sobre todo porque desde la orientación que se había venido dando antes a la anestesiología, en la que no incidíamos tanto en el manejo perioperatorio, pues creíamos que no había mucho que nosotros tuviéramos que saber, pero definitivamente hoy en día, dado el rol de medicina perioperatoria, pues es muy importante conocer todos estos aspectos que tú nos has mostrado, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, y es una ventana muy buena la que nos has mostrado y muy amplia, y por supuesto son casos de un interés particular y que requieren una destreza, requieren una pericia. A veces hablamos cuando hacemos esto también con el doctor Herrera, es un arte realmente llegar a encontrar el punto adecuado, sobre todo cuando estamos hablando de craniotomía despierta. Yo le doy la palabra a la doctora Soto, que es nuestra tutora invitada, y no sé si me habías dicho que de pronto la doctora Paz también nos acompañaba. Sí, ella debe intentar ingresar. Doctora Soto, buenas noches. Sus consideraciones, comentarios, sugerencias y aportes con respecto a esta presentación de Alejandro. Bueno, como vieron, pues muy completa la revisión. Hizo énfasis sí, en las situaciones que se nos pueden presentar, como es el convulsionador crónico que va a una cirugía normal. ¿Qué debemos hacer si se nos presenta las convulsiones? Como decía él, saber cómo pararlas. Si estamos bajo anestesia general, a veces es un poco complicado saber, pero los signos clínicos como hipertensión, cambios en el CO2, pues nos pueden orientar. A veces también los pacientes convulsionadores crónicos, al estar expuestos a anestesia general en el postoperatorio inmediato en la unidad de cuidado posanestésico, pueden convulsionar y pasa frecuentemente. Entonces, mi sugerencia siempre es a estos pacientes, pues si vienen recibiendo una medicación como levetiracetam o que podamos, o ácido valproico, pues podemos realizar reforzar la dosis eh, que viene ya recibiendo el paciente, pues para evitar esto. Y lo otro, pues definir en craniotomía despierto, pues
digamos, qué tanto va a ser la extensión de la cirugía, porque también, como decía el doctor, muchas veces pues puede ser un lóbulo, dos lóbulos, o sea, puede ser una cirugía más extensa. Entonces de eso va a depender que nosotros definamos si ese paciente primero puede ir a craneotomía despierto o no lo puede hacer, porque se pueden presentar pues las complicaciones. Cuando estamos en una craneotomía despierto, pues eh, para parar convulsiones, como decían siempre, la irrigación por parte del neurocirujano con agua fría. Yo sugiero a veces es no usar benzodiazepinas, tengamos intraquirúrgicamente en craneotomía despierta, para poder seguir realizando el procedimiento. Siempre prefiero parar una convulsión con dosis pequeñas de propofol para evitar que el paciente entre en depresión respiratoria y podamos continuar, porque he notado que cuando uno pone propofol a bajas dosis, el paciente no queda en posictal, se para la convulsión y no queda en ese posictal, que queda desorientado y no podríamos realizar pues pruebas neuropsicológicas. Eh, y básicamente es eso, ¿no? A mí personal, es cuestión personal, no usar las benzodiazepinas, como te digo, pero si estoy bajo craneotomía despierto. No sé qué más sugerencias tengan o preguntas que tengan otras personas. Alejandro, no sé si la doctora Paz está conectada porque no la veo bueno, no veo a nadie identificado entre en este, en este, en este cuadro. Sabemos pues que con la doctora Soto además son las personas que más experiencia tienen en Imbanaco trabajando en este tipo de procedimientos. Pues en HV hacemos algo similar, también pues el equipo también tiene a los mismos neurocirujanos básicamente, y igualmente la técnica que creemos que es la mejor o con la que mejor nos ha ido y hemos aprendido es con la craniotomía despierta, todo el tiempo despierta. Yo resalto aquí lo importante que es la comunicación interprofesional. Esto definitivamente es un trabajo en equipo, esto es un trabajo de comunicación constante a lo largo de todo el procedimiento con el neurocirujano, con el neuropsiquiatra o con la neuropsicóloga. A veces no tenemos neuropsiquiatra, pero está la neuropsicóloga también, con fisiatría en la monitoría de potenciales evocados, y es un trabajo constante de comunicación en donde todo gira alrededor del estado de conciencia del paciente, alrededor del estado nociceptivo del paciente, alrededor de el estado ventilatorio del paciente, que son los tres pilares que uno está cuidando para que el neurocirujano pueda hacer su trabajo. Hoy en día, con los equipos más avanzados de monitoría de la profundidad anestésica, pues esto nos permite guiar de manera más precisa el nivel de sedación que necesitamos, nos permite predecir también los tiempos en los que podemos ir suspendiendo los medicamentos para dejar al paciente totalmente libre de sedación para una localización efectiva del foco, y siempre tener a la mano el plan B, que es el plan de rescate, básicamente el plan de rescate de vía aérea, y además del plan pues que ya mencionó la doctora, que es el plan de manejo de las convulsiones intraoperatorias que pueden presentarse pues inevitablemente. Para el plan de rescate de la vía aérea, sobre todo, dada la posición del paciente y dados todos los elementos que rodean y cómo se organiza el quirófano, así como en esa foto que tú nos mostraste, pues el abordaje más rápido que recomienda la literatura es tener a la mano una máscara laringea, idealmente de segunda generación, una IGEL, que es lo que más rápidamente nosotros podemos utilizar para abordar, porque el campo quirúrgico no nos va a permitir ubicarnos en una posición de laringoscopía ni de videolaringoscopía tampoco. Entonces, tener siempre, cuando monten estos pacientes, cuando montamos estos pacientes, tener siempre en la mano ese plan de rescate de la vía aérea. Y coincido con la doctora Soto, definitivamente la benzodiazepina no es el manejo de elección para las convulsiones intraoperatorias en este tipo de procedimientos, porque estaríamos pues quitando un campo importante de la, perdón, de la monitorización.
las benzodiazepinas pues inhiben tanto los potenciales evocados como elevan muchísimo los umbrales convulsivos y dificultan la localización del foco. Respecto a eso, en las diapositivas iniciales que presentaste, no sé si leí mal o leí muy rápido, pero quería hacer claridad sobre el papel del CO2 en los pacientes con convulsiones o en la epileptogenicidad. La hipocapnia baja el umbral convulsivo. De hecho, en pediatría se utiliza como una especie de prueba diagnóstica, entre comillas, el poner a hiperventilar un paciente al bajar los niveles de CO2 lleva a una alcalosis y esta alcalosis baja el umbral convulsivo y puede desencadenar convulsiones. De igual manera, la hipercapnia también puede ser nociva porque una acidosis extrema puede alterar las convulsiones. Entonces, la recomendación de la literatura es apuntar siempre hacia la normocapnia y mantener niveles entre 35 y 40 milímetros de mercurio para poder pues evitar o para poder manejar este potencial factor desencadenante. La analgesia en estos pacientes pues les va muy bien con su bloqueo scalp, es una destreza, una técnica que todos debemos saber manejar como anestesiólogos. Hay estudios que han medido la analgesia haciendo bloqueo scalp más la infiltración que hace luego el neurocirujano de los puntos específicos y haciendo evaluación de la analgesia sin hacer bloqueo scalp, pero haciendo infiltración específica de los puntos de inserción del cabezal y de la línea quirúrgica, pues los hallazgos son similares, pero en cuanto a analgesia intraquirúrgica, pero en cuanto a analgesia postoperatoria, el bloqueo scalp sí tiene un grado de superioridad y nos ayuda con el control del dolor postoperatorio. No olvidar también la profilaxis antiemética. Esta es una cirugía con un alto puntaje, un alto riesgo para emesis postoperatoria, entonces se recomienda pues el doble manejo en estos pacientes. Y lo otro ya eran las recomendaciones para el paciente que es epiléptico y que viene para cirugía no neurológica, no por esta razón, básicamente has mencionado muy bien, continuar todos los anticonvulsivantes, evitar los medicamentos desencadenantes y las acciones desencadenantes que tengan que ver con la temperatura, que tengan que ver con la nocicepción, que tengan que ver con la ventilación y el manejo del CO2. Sobre todo, no necesariamente un paciente epiléptico de una cirugía no neurológica tiene que ir a una unidad de cuidado intermedio o intensivo. Si es un paciente que viene controlado, es un paciente que incluso se puede manejar si su procedimiento pues lo amerita a nivel ambulatorio. Eso no lo excluye, como lo importante es que hagamos un manejo adecuado. Tampoco está indicado de rutina la profilaxis anticonvulsivante en estos pacientes. Estoy hablando de los que van para cirugía no neurológica. Obviamente en los que van para cirugía neurológica por epilepsia, pues no vamos a utilizarla. Pero si un paciente viene tomando su medicación antiepiléptica y regularmente, con buena adherencia al tratamiento y en control, no es necesario colocar, esto lo menciono porque muchos colegas se hacen la pregunta y nos la hemos hecho, si es necesario colocarle una dosis adicional de levetiracetam o una dosis adicional de ácido valproico. La literatura no avala eso, no lo recomienda siempre y cuando sea un paciente controlado. Más bien, saber identificar cuando un paciente está bajo anestesia general y está presentando una actividad convulsiva. Es muy interesante, entonces, aquí retomo el tema de la monitoría de la profundidad anestésica y la importancia de la lectura del electroencefalograma crudo, porque nosotros como anestesiólogos, si hay una actividad epileptogénica en los focos frontales, podemos identificar a través de eso una descarga epiléptica y proceder con el manejo, porque este es un paciente obviamente que no va a presentar movimiento y a veces no siempre presentan el aumento de la frecuencia cardíaca o el aumento de la tensión arterial que se esperaría. Entonces hay que también aprender a identificar esos signos en el electroencefalograma crudo que nos da la monitoría de la profundidad anestésica. Es otro punto bien importante. Tener presente para el despertar
del paciente ya en este tipo de cirugía, que a veces la resección del foco epileptogénico, una vez que se hizo con éxito la identificación y que se continúa haciendo, sobre todo en focos que son frontoparietales o frontotemporales, frontales sobre todo, pueden ser tan amplias que el paciente luego de la cirugía presente un síndrome de frontalización. Básicamente, para recordar, pueden ir a dos extremos, uno de un paciente completamente apático o abúlico no reactivo, o a extremos de paciente en punto casi de manía, extremadamente hiperactivo, alegre y feliz, y debemos estar preparados en el posoperatorio inmediato cuando ya buscamos el emerger y el despertar del paciente o quitar la sedación que se puede presentar. Entonces, los síndromes frontales pueden ser causa de despertar prolongado en neuroanestesia e incluso en este tipo de pacientes cuando se ha hecho resección de focos frontales, y hay que estar preparados para descartarlo como una causa de despertar prolongado, y también hay que estar preparados para manejar las crisis de hiperquinesia o las crisis de manía del otro tipo de síndrome frontal que se puede presentar. Y eso nos toca a nosotros como anestesiólogos manejarlo. Ahí sí ya estamos autorizados, por ejemplo, a utilizar benzodiazepinas, porque ya el procedimiento terminó y pueden ayudar a controlar un paciente en el caso de que se despierte con este tipo de síndrome de frontalización. No sé si alguien de los asistentes, los residentes, tenga algún otro comentario, alguna pregunta. Citar primero, Alejandro, buena presentación, buenas diapositivas. Yo quería ubicarme cuál fue la interpretación clínica de lo que presentó la paciente, o sea, ya en el contexto del análisis, cuál fue el diagnóstico final de qué fue lo que presentó esta paciente, porque pues he conocido casos donde estos pacientes pueden hacer fenómenos tanto trombóticos, embólicos, por manipulación de, digámoslo así, directa de la cirugía, o fenómenos isquémicos. Entonces, no sé, me surge esa inquietud. ¿Cuál fue el análisis que le hicieron a la paciente, Alejandro? Doctor, el análisis de la paciente fue básicamente que pues durante la intervención, al ser una intervención pues tan compleja, tan minuciosa, parece ser que hubo una lesión de una perforante cortical. Y al haber pues esta lesión rama de la arteria cerebral media, pues se presentó la lesión isquémica. Ok, listo. Pero ya claro, en ese tema que eso está escrito, ¿no? Que puede presentarse. Sí, señor. Listo. No, de resto no tengo más inquietudes. Alejandro, buena la presentación, buena la diapositiva, se ve la utilización pues hoy de herramientas que nos ayudan mucho para el diseño de ellas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, aprovecho a propósito de ese comentario para felicitar a nuestros expositores de este último semestre. Se ve que están incursionando y aprendiendo a manejar todas estas herramientas de inteligencia artificial, y son muy necesarias, es muy importante, es un camino que no solamente pues nos facilita el aprendizaje, sino que también lo hace de una manera más dinámica, lo hace de una manera diferente que resulta estimulante. Eh, Hay que aprovechar las herramientas en toda su magnitud, no en el sentido de que vayan a hacer el trabajo por nosotros, sino en el sentido de que son herramientas que nosotros podemos utilizar para potenciar el conocimiento. Entonces, no siendo más, excelente presentación, gracias Alejandro, muchísimas gracias doctora Soto por la compañía, gracias a todos. Los esperamos el próximo jueves para nuestra penúltima revisión ya de este año, creo.